Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Luz y Salud con esta brisa deliciosa. Los saludo desde Cali, Colombia, y en esta oportunidad, la verdad, yo como invitada a la casa de un gran amigo y un excelente doctor. Desde el balcón, con una brisa y el calor que solamente nos brinda Cali, Valle, Colombia. Tenemos hoy el doctor Edward González Saavedra, quien nos va a sacar de muchas dudas médicas, así que los invito a que se queden porque él es médico cirujano, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre, expresidente de la Universidad Libre de Cali, médico epidemiólogo con especialidad en biofisiología y homotoxicología. Él es especialista en educación médica y universitaria, actual presidente de ACOMED, que es la Asociación Colombiana de Medicina Biológica. ¿Qué más? Para saber cuál es la mejor opción para tratarnos, para prevenir y para curar. Aquí estoy con Edward, el doctor Edward González Saavedra. Edward. Hola. Gracias por invitarme aquí a tu casa, está preciosa, divina. Eso sí, aquí no es para peinarse, ¿no? No es para estar arreglado. Ahí la tienes. Muchas gracias. No, gracias a ti. Quiero decir que Edward González es un doctor de la familia. Es un doctor que se ha convertido en un amigo y un salvador personalmente de mi familia. Nos ha atendido desde mi mamá con Alzheimer hasta mis hermanos y yo. Así que primero, para empezar, gracias Edward por esa atención tan impresionante que siempre nos has dado durante tantos años. Con muchísimo gusto. Gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de algo que tenemos duda o que no sabemos muchas personas, y es la medicina biológica. ¿Qué es la medicina biológica? La medicina biológica aparece en el mundo. Siempre aparece primero un tipo de medicina, la medicina convencional, y después aparecen de pronto unas respuestas a cosas que no se encuentran en ese tipo de manera de hacer la medicina. La medicina biológica es nada menos que hacer medicina no química o no farmacoquímica. Es llevar a todo lo contrario que hemos venido haciendo durante los últimos 50, 60, 70 años y empezar a virar alrededor de utilizar sustancias no farmacológicas. Esa es la medicina. Edward, hay culturas que definitivamente todavía no hemos asimilado la medicina biológica, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, en los países latinoamericanos, ¿estamos buscando solución con la medicina biológica o todavía nos falta mucha información? Todavía falta muchísima información. Hay unos países que están un poco más adelantados, en el caso de Colombia, y en el caso de Brasil, en menor grado, pero son países que tienen más llegada de medicina biológica que el resto de países. Hay un movimiento ahorita en Chile importante, Argentina también se está moviendo, Ecuador también se está moviendo, Venezuela hasta cierto punto, pero se frena mucho. Digamos que en eso, en Guatemala hay médicos, y en Honduras que hacen algo de medicina biológica, pero de pronto la cantidad de médicos que lo hacen en Colombia, y toda la parte de capacitación universitaria que se lleva en Colombia, todavía falta un poco, pero cada vez un poco más. Yo creo que nos vamos a mover del lugar, porque sí, miren esto, parezco en la playa, yo estoy feliz aquí, pero vamos a un lugar donde podamos escucharnos mejor. ¿Cómo funciona la medicina biológica? Bueno, la medicina biológica, cuando a mí me preguntan cuál es la diferencia entre lo que nosotros hacemos o entre lo que yo hago y lo que hace el médico convencional cuando uno va o a su medicina privada prepagada o a su EPS, que es la medicina, digamos, general para todo el mundo, ¿cuál es la diferencia? Solo una es la diferencia, por lo menos en lo que tiene que ver con la parte de tratamiento. Nosotros utilizamos medicamentos sin químicos y sin tóxicos. Nosotros utilizamos medicamentos que no tengan farmacoquímicos y eso lleva a que tengan una ventaja. No tienen unos efectos secundarios enormes, no tienen contraindicaciones enormes
de pronto se regulan diferente el manejo, o sea, son mucho más seguros que utilizar medicamentos químicos. Esa es la diferencia básica con la medicina biológica. Lo que pasa es que mucha gente confunde la medicina biológica con otro tipo de terapias. Entonces Sí. le dicen, no, es que esto es homeopatía, no, es que es terapia neural, no, es que es bioenergética, no, hay diferentes tipos de disciplinas que se manejan no dentro de la medicina biológica en general, sino dentro de las medicinas mal llamadas alternativas. Yo diría complementarias, pasando por el momento que estamos pasando. Han sido muchísimos años de que en líneas generales se maneja medicina farmacoquímica, que es lo que recibo uno el día a día, la pasta para algo, para el dolor, o el antibiótico, o para otras cosas, y hoy en día el cambio en la parte de terapias está haciendo en que estamos buscando sustancias que no tengan ese grado de contraindicaciones y que también ayuden al paciente. Ya en la parte de cómo funciona y cómo nosotros abordamos al paciente, cuál es el principio, también hay diferencias entre lo uno y lo otro. Cuando llega un paciente al consultorio, de pronto algunos somos preventivos, ¿no? Algunos queremos prevenir muchos problemas, algunos pocos, porque tú llegas al doctor cuando ya estás con el síntoma, pero cuando tenemos esa conciencia de salud y queremos estar bien con nuestro organismo, ¿cómo es el proceso? O sea, puedes llegar saludable al doctor y tú darte cuenta de que hay una cantidad de cosas anormales. A mí me gusta mucho el paciente que llega aparentemente saludable, porque aparentemente es que no está sintiendo nada, es que no se siente enfermo, y ese paciente es un paciente que va a tener muchos mejores réditos de tener una medicina de este tipo. No quiere decir que el paciente que llegue enfermo no vaya a tener mejoría, claro que también la va a tener, pero el paciente que previene va a poder, vamos a poder actuar con él con mucho más tiempo y bueno, va a ser beneficioso para él. Ese paciente viene y me pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre yo recibir esto y esto? Pues igual yo tengo una sintomatología y me tomo una tableta o una pasta de algo y voy a mejorar. Entonces yo le doy el ejemplo y le digo, mire, es como si te tiran una bola y tú la respondes con un batazo. Así es más o menos la medicina que yo aprendí en la universidad y que yo le di inicialmente a mis alumnos. Todo esto, tú me tiras algo, yo te devuelvo. Entonces siempre le doy el ejemplo. En la medicina convencional o en la medicina farmacoquímica, tú tienes diarrea y yo te doy algo para que te estriña. Y en esa misma medicina farmacoquímica, si tú tienes estreñimiento, yo te doy algo para que te cause la diarrea. Siempre es, tú me tiras, yo te devuelvo. Entonces es una medicina muy contestataria y es una medicina sobre todo basada en la sintomatología o en mirar qué puedo cortar, como cortar un dolor, como cortar una infección. Hay momentos donde hay que cortar una infección, pero en la mayoría de momentos tú puedes regular muchas cosas. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros no cortamos o devolvemos. En la medicina biológica, nosotros regulamos. Nosotros no cortamos, regulamos. Me comentaste que te gusta que lleguen los pacientes sin síntomas, ¿no? Ok, yo estoy viniendo acá porque me gusta cuidarme, genial, somos muy pocos, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una enfermedad de pronto avanzada? Este proceso es mucho más lento y por eso hay gente como reacia a la medicina biológica. Sí, es un proceso más lento, definitivamente, es un proceso de regulación, es un proceso donde el cuerpo, nosotros vamos a regular sistemas. Ejemplo, si algo te duele, yo voy a regular la inflamación, yo no te voy a dar una tableta inmediatamente que te quite el dolor. Podemos jugar con eso, con diferentes terapias, la terapia neural sirve para eso, y uno puede acercarse a quitar el dolor rápidamente, pero no es tan rápido. La regulación es importante, entonces yo voy a regular inflamación. Si la inflamación se regula, yo regulo el dolor, ¿de acuerdo? Yo puedo regular dolor sin quitar inflamación, y ahí hay una diferencia. Te quito el dolor, te bloqueo el dolor, pero la inflamación sigue y el proceso sigue. Entonces lo que nosotros hacemos es regular y por eso es más lento. Y explicamos por qué. Hay algunas terapias que son un poco más rápidas, pero digamos que no son tan frecuentes en este tipo de terapias. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un medicamento y el otro?
Bueno, esa pregunta es muy frecuente. Porque este medicamento me quita el dolor y este no me lo quita, sino que me lo regula? Yo le cuento y le digo a la gente es que hay enormes diferencias y les pongo ejemplo para que sepan cuál es la diferencia. La gente, pues, lastimosamente se asocia a Colombia con eso, con la coca. Entonces yo le digo, mire, el medicamento farmacoquímico y el medicamento biológico. Entonces el medicamento biológico es la coca y el farmacoquímico es cocaína. Y hay una diferencia grande entre lo uno y lo otro. Una cosa es la coca, que es una hoja, que es un vegetal, que los indios anteriormente la mambeaban, la masticaban y tenían más fuerza, pero era regulada. Y otra cosa es consumir cocaína. Entonces la cocaína, ¿cómo es la acción de la cocaína cuando se inhala, o cuando se pone, o cuando se fuma? Es una acción rapidísima y súper fuerte y donde se notan muchas cosas inmediatamente, pero tiene unos efectos secundarios enormes por toda la transición que hay entre convertir un biológico, que es una hoja, en un farmacoquímico. Mientras que la coca, tú la masticas o haces un té de coca y regula muchísimas cosas, pero no va a tener los efectos tan impresionantemente rápidos como tiene la cocaína. Entonces, cuando explico eso, la gente me dice, ya entendí. Esa es la mejor comparación que existe entre lo uno y lo otro. Y así se preparan las drogas farmacoquímicas. Y las drogas farmacoquímicas yo las llamo drogas, porque son drogas. El biológico yo lo llamo medicamento o lo llamo un regulador. No son drogas, porque no tienen químicos de por medio y no van a tener las contraindicaciones que tienen estos farmacoquímicos. Esa es la diferencia si lo mido desde el punto de vista básico. Soy del club de las personas que no les gusta introducir químicos a su cuerpo y pues aquí durante el tiempo que me han seguido en Luz y Salud saben que me voy principalmente por lo natural. La pregunta y la inquietud de mucha gente, ¿qué contiene entonces esos productos que sí están en la venta, en las farmacias, los químicos, cómo se compone y qué tiene una medicina biológica? Bueno, también muy frecuente la pregunta. Básicamente vienen de partes muy parecidas, porque si tú ves, muchos de los medicamentos o de las drogas farmacoquímicas tienen los mismos principios. Lo que pasa es que ese principio tiene además otras sustancias mediadoras, equilibradoras, absorbedoras, o que aumentan el efecto o que lo multiplican, como se pueda decir, que esos son los farmacoquímicos, y terminamos viendo un proceso natural y biológico, un proceso sintético, aumentado y llevado a que tenga un mejor resultado. Entonces ahí está la diferencia, porque básicamente muchos de los principios que se utilizan en estos medicamentos, o que son homeopatizados, o que son de medicina funcional, o de medicina complementaria, que no tienen farmacoquímicos, vienen de la misma base, pero son posiblemente un poco más difíciles de preparar para poderlo regular y en pequeñas sustancias, pequeños tamaños mínimos, y hace que ellos funcionen mucho mejor. Y el otro medicamento, que es la droga, viene ya sintéticamente preparada y con toda esta serie de farmacoquímicos que van a llevar a que haya más contraindicaciones, que actúen mucho más rápido, pero que después tengan muchos más efectos secundarios y que sean mucho más peligrosos. Eso más o menos es la diferencia entre de dónde vienen unos y dónde vienen los otros. A nivel de mercado, ¿no? Sabemos que unos países están, voy a decir, más contaminados de ciertas medicinas que otros. Me llama mucho la atención personalmente que se hace publicidad a un medicamento y después viene una línea larga de las contraindicaciones, porque te hace bien para una cosa, pero te afecta a una cantidad de órganos. Ha sucedido en muchas drogas farmacoquímicas, o en muchos de esos mal llamados medicamentos drogas, que son utilizados para algo, por ejemplo, analgésicos. Han prohibido analgésicos, sí. Muchos. Y sale la publicación, en la prensa, es prohibido, daña esto, esto y esto. Pero el analgésico, prohíben esa marca, pero el laboratorio al lado tiene algo exactamente con otro nombre, o con otro principio, o con otro excipiente, o con otro carbono de más, o con otro enlace de más, saca exactamente el mismo, con las mismas contraindicaciones, y sigue funcionando, y se mantiene. Entonces dice todo el mundo, ¿pero por qué?
porque así es la ley. Entonces se sigue comercializando la droga y solo hasta que pasen unos años y vuelvan nuevamente y pongan pues la droga afuera. Entonces estas drogas normalmente nunca salen, a no ser que sea una cosa categórica y sea prohibida a nivel mundial. Pero normalmente no, porque hay muchos intereses de tipo económico para que esto no pase. Entonces algo de pronto muy básico, pero ¿cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y uno normal? Que dicen, el genérico es más económico. Casi ninguna. Casi ninguna. Lo que pasa es que el medicamento original es una patente que tiene el que creó la molécula, el que la mejoró, el que la descubrió, el que le dio por combinarla de diferente manera. Sacan la molécula y tienen unos años donde nadie puede comercializar esa molécula. Después de que pasan esos años, ya se pueden comercializar genéricos. Le doy un ejemplo con el Viagra, que es el sildenafil. El Viagra durante muchos años fue único, nadie lo podía copiar, y después de tantos años lo pudieron copiar, y hoy un Viagra genérico vale 20 veces menos que el Viagra comercial. Pero es el mismo. Sacan que no, que es bueno, que no es mejor. No, debe ser lo mismo. Le pasa el tiempo en la patente y ya entonces empieza esto a multiplicar. Es lo mismo como sacar una camisa Adidas, algo muy parecido, no exactamente igual, pero es como sacar una camisa Adidas original, hecha en Alemania, y después sacar una camisa Adidas hecha en Bangladesh, y después sacar una camisa Adidas hecha en Colombia, y después ya ni siquiera hecha para Adidas, sino que alguien le dio por comprar el logo y sacarlo y ponerlo. Más o menos es algo parecido. Seguimos con el doctor Edward González Saavedra desde Cali, Colombia, y estamos hablando de la medicina biológica. Muchas personas están en contra de la medicina biológica, o de por sí es un tema controversial. ¿Qué se puede hacer para defenderla? Bueno, lo primero es que sí es controversial, porque lastimosamente nosotros los seres humanos nos aprovechamos de esos huecos que hay cuando la gente no entiende algo. Sí hay muchas personas que no están suficientemente capacitadas para poder manejar terapias en medicina biológica, sino que o las copian o se las inventan o buscan cosas, y ahí es donde viene esa corrupción, viene lo que no es y viene la mala imagen. Lo primero que le digo a la gente es: busque un médico que tenga la capacitación, que conozca, que sea responsable, que sea de confianza para utilizar medicina biológica, porque hay inescrupulosos que lo hacen y a veces dicen que son medicamentos biológicos y no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, yo conozco médicos que son compañeros. Tú sabes, yo fui decano en una facultad de medicina, he graduado bastante cantidad de médicos, tengo compañeros que han sido profesores y que son excelentes médicos, manejando medicina farmacoquímica y entendiendo que ciertas drogas causan daño y manejándolas con regulación, y muchos de ellos hoy han virado a utilizar esas drogas y a decir: no me utilice esto, mire algo más suave y búsquelo, y como que esto está pasando. Es totalmente respetable y se respeta también ese concepto claro de que las drogas sirven, pero para mi concepto y en la parte personal, no todo lo que sirve y tenga un buen efecto significa que sea bueno. No todo lo que tenga un buen efecto significa que sea bueno. No todo lo que quite dolor significa que te vaya a causar buenas cosas después de haberte quitado el dolor. Y en eso quiero que piensen, no es igual. Viene algo que es la palabra paciente, ¿no? Es increíble porque eres paciente cuando tienes que visitar al médico y cuando empiezas un tratamiento, cuando tienes una enfermedad, pero precisamente nos embarga la impaciencia en el momento de quererte sanar, y por eso dices: ¿te sanó? Pues a mí, yo me acuerdo del médico en el momento que tengo el dolor, pero apenas se te quita, se te olvida. Pero aquí la verdad es más de crear ese camino de salud, ese camino prolongado de estabilidad, y saber que lo que te estás tomando, ok, sí, de pronto es día tras día, pero vas a ver un resultado a corto o a mediano plazo, pero que te va a durar por más tiempo. Sí, es crear conciencia. La palabra es conciencia. Conciencia. Volverse consciente, y uno creando conciencia pues crea también paciencia, y ahí viene el paciente. Tener paciencia. Paciencia para que el cuerpo normalmente el cuerpo, o sea, nosotros nos curamos solos, el cuerpo tiende a curarse solo. Lo único que nosotros ayudamos es en que esa regulación, tu cuerpo genere esa misma curación solo. Claro, con la ayuda de lo que nosotros encontremos que te sirve. Entonces, el cuerpo tiene una resolución de curarse solo.
A veces no es el médico que se lleva todos los, no, sino que tu cuerpo te ayudó a hacerlo. Pero nosotros tenemos que buscar ese camino para que el cuerpo encuentre la manera más fácil para poder estar regular. Entonces sí hay que tener paciencia, hay que respetarlo. Hay patologías, ejemplo, si tú llegas a una pierna fracturada en shock y estás que no puedes del dolor, pues yo no te puedo poner un medicamento biológico para arreglar eso. Hay emergencias, ¿no? Hay emergencias, hay cosas y se pueden manejar. Pero básicamente tengan en cuenta que todos tenemos hígado, riñones, páncreas y otros órganos que se dañan con el uso prolongado o con el uso continuo de drogas farmacoquímicas que pueden terminar dañando estos órganos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es. Hablando de conciencia, estamos en una época en la que muchas personas estaban indiferentes a la salud, como que ok, yo estoy bien, estoy tranquilo, pero como nos ha llegado este bombazo, la pandemia, sí estamos en el camino de qué es bueno y qué es malo para tu cuerpo, qué podríamos hacer. Entonces, ¿qué pasa con la medicina biológica ahora, con el sistema inmune que estamos tratando de cuidar tanto? Bueno, lo que tú dices, conciencia. A veces los golpes, a veces aprendemos por consecuencia o por conciencia. Lastimosamente la mayoría de veces aprendemos por consecuencia. Sí, entonces la sí. consecuencia de toda la cantidad de muertos, de todo lo que ha pasado, nos ha llevado a tratar de tomar conciencia alrededor de cuidarnos en nuestra salud. Entonces, el principio de la medicina biológica y está amarrado demasiado a lo que tiene que ver con la nutrición, comer bien. Y esa nutrición nos lleva a regularnos. Claro. Mucha gente comía mal y dicen, yo aparentemente me veo muy bien, pero como muy mal, y después me pregunto, ¿por qué a mí me dio tan duro el COVID o por qué me dio tan duro tal cosa? Porque tu sistema inmune no está tan bien preparado, porque con lo que comes te intoxicas o vives inflamado y ahí hay dificultades con la parte inmunológica. La parte endocrina del sistema nervioso central desembocan en un sistema inmunológico adecuado. Cuando estás irritado, sistema nervioso, estrés, vives a toda hora, no duermes bien, bajan tus defensas. Pero cuando comes mal, cuando comes muchos azúcares, cuando tu sistema está funcionando mal, también afecta al sistema inmune. Entonces, ¿qué debemos hacer? Permanecer desinflamados, comer bien, regularnos, no consumir cosas que nos hagan daño, entre drogas psicoactivas, entre pastas para una cosa o para la otra, o cantidad de dolores, o lo uno o lo otro. Eso tenemos que mejorar. Si eso mejora, va a pasar que vamos a estar bien en nuestra parte inmune. ¿Qué hace la medicina biológica? Seguir despertando conciencia y diciendo, coma bien, no utilice drogas que le van a causar contraindicaciones, tome medicamentos que regulen y así va a ser mucho mejor. Esa es la gran contribución de la medicina biológica a este juego de farmacológico donde utilizamos drogas que nos hagan daño o no. Esa es la contribución. Hablaste de la palabra alerta, azúcar. Sí. ¿Qué piensas del azúcar? Pues es la sustancia que ha creado las grandes patologías de este siglo. En los últimos años, la progresión de la diabetes, pero no solo la diabetes, hipoglicemia refleja, problemas hepáticos, dados en el mal uso de los azúcares. Llamémonos no solo azúcares directos, sino carbohidratos que se convierten en azúcares sintéticos. Bueno, este exceso de glucemia en la sangre nos ha llevado a una cantidad de patologías que tienen que ver directa o indirectamente con la endocrinología y con la inmunología. Entonces, digamos que la gran pandemia de este siglo es el azúcar. El azúcar. Esa es. ¿Por qué no llegar a un punto en el que se saca el azúcar del supermercado? Eso sería lo ideal. Muy difícil No, porque la imagínate. parte comercial, la parte del gusto, además el azúcar cuando se toma el páncreas empieza a tomarla y empieza a gustarte cada vez más y a pedir, entonces es más difícil. Muy difícil, pero yo creo que poco a poco tiene que haber más conciencia con el uso de azúcares en la mínima proporción o totalmente quitarse. Mírame el sol. Nos va a tocar movernos un poquito porque aquí me llegó el sol caleño. Muy bien. Tanto tú como muchos otros doctores con quien he tenido citas últimamente, la palabra estrés siempre viene a flote. Ojalá y aprendiéramos a controlar el estrés. ¿Cómo pudiéramos hacer nosotros para eso? Bueno, ahí viene otra vez tomar el ser humano como un gran
una gran estructura. El ser humano básicamente tiene en su pensamiento, en su idea, en sus creencias, un gran componente en lo que quiere, y de ahí esa palabra estrés es como que viene mucho, porque estrés es push, estrés es estar algo ahí presionando, ese es el estrés. Y el tiro del floque, ¿no? Sí, y muchas veces nosotros, ese estrés, no muchas veces, la gran mayoría de veces no lo imponemos nosotros mismos. Entonces, ese equilibrio entre la parte orgánica, la psique, el pensamiento, lo que llevamos, y el medio nos lleva a que ese estrés pueda disminuir. Ejemplo, ¿qué puede disminuir el estrés? Hacer ejercicio, no tanto sedentarismo. ¿Qué puede disminuir el estrés? Recrearse, buscar algo que te lleve a recrear, pintar, bailar, viajar, correr, jugar algo. Eso puede. La vida en familia. Bueno, cosas que lleven a que se quite ese push o que se regule ese push. Entonces, el estrés tiene que ver mucho con eso. Y si lo complementas con que estás teniendo estrés y una mala alimentación, ¿Y dormir poco? Y dormir poco, ¿A qué te pues bomba? peor, más informado. Entonces, dormir bien, hacer ejercicio, disfrutar, reírse. Más adelante podemos hablar de, si quieres, de lo que son nuestros neurotransmisores, las endorfinas, que nos creen buenas sensaciones. Toda esa cantidad de cosas se lleva no solo con acciones, sino también con que fisiológicamente las cosas funcionen bien. Y comer bien es básico, y no ser sedentario es básico. Bueno, ya para qué más. Esto se trata de tomar conciencia y responsabilidad para que tu vida tenga un control, para que haya ese equilibrio mente, cuerpo, espíritu, llenarte de buenas emociones y tomar acción, hacer el ejercicio, los hobbies. Nos olvidamos de eso. Es importante sacar tiempo de calidad, y pues la verdad yo sí los invito personalmente a que conozcan, profundicen y busquen una buena opción para mantener tu buena salud y también para curarte si es que ya tienes algo que te está afectando. Yo lo he hecho con la medicina biológica, creo que soy un vivo testimonio de ella, y por eso estoy aquí con el doctor Edward González Saavedra, y pues yo feliz de estar aquí en Cali, y gracias por tenerme en tu casa. Gracias a ti por esta invitación. Bueno. Muchas gracias a todos. Que sigan ustedes, recuerden la próxima cita aquí en Luz y Salud.